muy especial. Prácticamente eres alguien que ha representado luchas por medio de la cinematografía nacional. Y muchos activistas sociales te han seguido por ser ese gran ejemplo. Tú eres un gran activista social. Cuéntanos, ¿el proyecto de Nación de Andrés Manuel López Obrador inspiró de cierta forma tu carrera cinematográfica? Primero, gracias por invitarme, Miguel. Gracias, diputado Torruco. Estoy aquí. Qué bueno que las generaciones pues, surgen nuevas, brillantes y muy frescas. Ojalá que tengas una generación formidable de gente metida en la política mexicana. Yo me considero un actor, un trabajador del cine, del teatro, de la buena televisión, de la radio también cuando es buena. Solamente que yo nací en el seno de una familia del proletario, digamos, como se les decía antes, de trabajadores, y mi abuela vivía en un rancho. Entonces yo de niño pasaba vacaciones allá y me di cuenta de qué comían los campesinos, sobre todo los campesinos muy pobres. Y eso me quedó siempre muy presente. Después, en la época del 68, yo estaba en segundo de secundaria, por ahí. Fue un momento de mucha convulsión entre el estudiantado y yo a la entrada a la prepa dije, yo no voy a estudiar, ¿no? A mí me parece que las autoridades, bla, bla, bla. Y mi mamá, con mucha sabiduría popular, me dijo, ¿no vas a estudiar, cabrón? Pues a trabajar. Y entonces empecé a trabajar en fábricas, trabajé en 2 fábricas y luego trabajé en unos laboratorios y, Miguel, me di cuenta de lo que comen los obreros. Importantísimo. De lo que ganan los obreros. Ganaban porque ahorita hay una variante. Hay una variante. Y entonces que con ese sueldo miserable, después de entregar 8 o 10 horas de su espalda y su esfuerzo en las fábricas estas que era esclavismo puro. Lo que comían. Ver cómo tenían que levantarse tempranísimo y viajar en camión, luego en el metro, luego en otro camión para llegar a la fábrica. Y yo decía, ¿pero por qué están aquí? Váyanse en cuanto puedan. Pero pues yo era un muchacho que podía sobrevivir gracias a los esfuerzos de mi familia. Estaba ahí un poco feliz siendo obrero, pero sí veía eso, ¿no? Y luego los veía en el metro, porque yo también me salía muy temprano para ir a mi trabajo, y los veía con esa cara de desnutrición y de tristeza y de un malestar interno, espiritual, físico. Todo eso me queda en la memoria desde muy joven. ¿En qué año estamos hablando? Esto fue, pues yo tendría 17, 18 años, hace 50. Hace 50, pero lo tenía muy claro. Y de niño tenía muy claro aquellas pintas en las paredes cuando iba a casa de mi abuela que decía, cristianismo sí, comunismo no. Una cosa, un tiempo rarísimo. Y claro, yo con mis hermanos decíamos lo contrario. Comunismo sí, cristianismo no. Sin saber todavía de qué se trataba. Pero de ahí surge mi vocación de entregarme, no a la política, porque siempre, a mí el tiempo que me tocó la política era, perdóname, era deleznable. Bueno, no tienes nada que perdonarme. Antes de este sexenio, que estamos en el presente, era deleznable, era vomitiva la política. Entonces, no tengo nada que ver con la política, ni quiero. La política se está regenerando, estoy seguro que lo van a lograr nuestros nuevos políticos. Y sí muy interesado en lo social. Siempre. Siempre. Te he visto siempre. Siempre. Entonces soy muy selectivo en mis películas, no porque tengan una postura social muy clara, sino porque si tienen contenidos interesantes para la gente, necesarios. Si hay algo que yo encuentro de humanismo, que hable de la amistad, que hable de la lealtad, la historia, la hago. Y en ese sentido, parece que soy un hombre comprometido con la política mexicana. No, con la nueva política mexicana sí, porque es humanista. Con el humanismo sí estoy muy comprometido. Y siempre busco que mi trabajo tenga que ver con eso. Porque si no tienes nada que decir, calladito. Ahora, habiendo vivido todas estas enseñanzas de la vida que te tocó aprender en cuanto a ver a la clase obrera, a vivir tan precariamente, ¿qué es lo que te convence del proyecto de Nación de Andrés Manuel López Obrador
lo llegaste a conocer? ¿Cómo lo conociste? ¿Y por qué dijiste, este hombre sí puede cambiar eso, esa zona precaria, ese momento tan triste de la historia mexicana que vi? Mira, también soy de una generación en el que el comunismo y el socialismo era el esplendor del futuro. Yo asistí desde muy temprano a ver a los cubanos en el deporte, a leer sobre la medicina en Cuba, sobre la ciencia. Por supuesto, yo terminando mi primera escuela de teatro, que era en el Instituto de Bellas Artes, estudié ruso para irme todavía a lo que era la Unión Soviética. No me fui porque tuve la fortuna de un maestro me dijo, ¿a dónde vas? Ponte a trabajar aquí. Y me quedé. Entonces, siempre estuve muy consciente de quiénes eran los hombres luchadores sociales. Y entonces Jaramillo, Genaro Vázquez Rojas, Lucio Cabañas, las represiones brutales que hacían los gobiernos anteriores. El 68, yo en esa época vivía en la Santa María de la Ribera y me tocó ver tanques de guerra por las calles de la Santa María contra estudiantes y buscando a ver qué, porque era ya en la noche y escuchaba todo el fierro del rodaje de los tanques, ¿no? En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Increíble. El bazucazo que dieron o sea, de verdad que era brutal. Represión de a de veras. Nada que ver con lo que estamos viviendo. No. Nada que ver. Entonces me di cuenta de eso y un día leo que a un luchador social, Andrés Manuel López Obrador, que yo nada más decía, ¿quién es este? Tabasqueño. Golpeado. El macanazo. Macanazo por ahí de los 90 y no sé qué, porque estaba defendiendo que un grupo de campesinos y de pescadores, pues les estaban destruyendo su ambiente, del cual tenían que sobrevivir. Claro. No sé si eran los chontales, no me acuerdo qué. Pero ahí dije yo, ¿quién es este? Callado, tranquilo, llevando a todos a la paz, Y ahí empecé como a conectar quién era este hombre. Sí. Y luego en cada una de sus manifestaciones, pacifista, absolutamente. Y él tiene razón, nunca ha roto un vidrio. O sea, ¿qué más quiere la oposición y la no oposición en un líder social? O sea, ese es el que hay que defender. Ese es el que hay que defender. Y desde ahí lo seguí. Y estas grandes transformaciones de nuestra historia, todas han llevado sangre, todas han llegado muerte. Todas. La cuarta transformación no se ha derramado. Bueno, si nos vamos a los orígenes de la lucha, atacaron a la gente que inició este gran movimiento. Sí, izquierda, no, yo recuerdo en la época de Salinas de Gortari la cantidad de muertos que hubo entre los políticos de aquel entonces gran partido, el PRD, ¿no? Y de ahí también la muerte de los, en fin, periodistas y luchadores sociales. ¿Lograste conocer personalmente a Andrés Manuel López Obrador? Muy tarde. Por ahí creo que en su primera intención de ser presidente, llegué a una casa donde había una especie de festividad y ahí me saludó y me dijo, el cine que usted está haciendo, que ustedes están haciendo, también es de avanzada, también vale la pena. ¿La ley de Herodes ya había salido en el 2006? Ya había salido. La habían enlatado, no querían que saliera. No la enlataron. Los habían reprimido, ¿no? Esa es una historia, te lo cuento rápidamente. Yo estaba en el Festival de Acapulco y el viejo director del festival me dijo, oiga, que su película no va a venir. Dije, ¿cómo que no va a venir? Lo censuraron de cierta forma, ¿no? Inmediatamente dije, esto es censura. Y entonces yo escribí ahí y a la hora de la presentación y de la inauguración saqué mi papel y dije, a ver, sacaron de programación La Ley de Herodes, quiero saber por qué. Esta es una película, no atenta contra la dignidad de nadie, es muy divertida y muy divertida. Y la gente empezó en el Juan Ruiz de Alarcón, más de 1.500 personas, iba a decir 150,000, me pasé. Empezaron a golpear con los zapatos y a gritar libertad, instados por los franceses que estaban en el escenario diciendo liberté, liberté. Al otro día pasó la película en la muestra. Aunque fue el director de IMCINE, tuvo el error de no hablar con nosotros. Qué bueno. Yo incluso me le escondí, dije, no me vaya a tratar de convencer. Y se presentó la película.
3 meses en las portadas de los periódicos, que el PRI no se dejaba y no quería. Una cosa brutal de ese partido hegemónico por tantos años y de manera violenta. Y la ley de Herodes hablaba de varias realidades. Pues por eso no querían que se soltara. El movimiento no es que ellos lo permitan, es que la historia va avanzando. No te puedes quedar. Y un país tan grande, con un pueblo tan maravilloso, menos. Tiene razón Andrés Manuel, lo último que le he escuchado decir, que estos gobiernos que son aferrados al poder y que se vuelven una dictadura, lo que hacen es hacer que un pueblo tome conciencia y se quiera sacudir. Así es. Como fue en la revolución, en la independencia, y como fue ahora. Esta revolución pacífica. Humanista, maravillosa. Hasta espiritual, diría yo. Hasta espiritual. Sí. Y más adelante, años más adelante, participaste de manera plena y activa en la construcción de la Cuarta Transformación. Podemos decir que tú eres parte de esa gran transformación como activista social. Participaste también siendo constituyente en la Constitución de la Ciudad de México, la primera Constitución de la ciudad. Te cuento rápidamente. Como saben que yo soy seguidor de López Obrador y que me parece el líder social, natural, más significativo de los últimos 100 años. Sí. Conste que lo estoy comparando con los Flores Magón, con los grandes presidentes que hemos tenido. Por supuesto que lo comparo con ellos. Me invitaron y yo estaba trabajando nada menos que en Colombia, en un proyecto muy grande. Sí. Y dije, perdón, pero no puedo, mire, la gente que me invitó, la verdad estoy ocupado, mi vocación no es la política, mi pasión es lo social, pero no soy ni quiero ser político. Sí. Mira, nada más es el nombre. Es que no quiero ser diputado, perdón, diputado. Diputado constituyente. Hay gente que tiene vocación y yo no, yo soy un actor. No quiero ganar de... No hay pago. Entonces menos voy. Dije, ¿no hay pago? No. Bueno, pero no puedo, estoy trabajando los días que puedas. Y entonces me pusieron a mí, por supuesto que gané. Luego después me dijo, es que no pensamos que ganaras, por favor. Pues la gente me quiere mucho por mi trabajo. Es una realidad. Y entonces fui electo como diputado constituyente. Fui las veces que yo podía escaparme de Colombia para venir a la constituyente. Fui unas 3, 4 veces. Estaba ahí mi queridísimo amigo, maravilloso, iba a decir mentor, padrino, formidable, maestro, Héctor Bonilla, que en paz descanse. Estaba Bruno Bichir. Yo dije, voy. De verdad, entrar a la Cámara y ver la manera en que se manejaban los demás partidos, era... olía feo. Y yo dije, no quiero. Entonces, cada propuesta maravillosa que había, la bateaban y decían que no. Me acuerdo de una fácil, que por favor, cerca de un mercado popular de la ciudad, no hubiera Walmarts ni de estas cadenas enormes, que por favor las pasaran, digamos, 1 kilómetro, 2 kilómetros alejados. Sí. Pues no aceptaban, ¿no? Okay. Luego nosotros dijimos, bueno, vamos, que los trabajadores, y esto sí lo quiero repetir hasta el cansancio, voy a luchar por eso hasta que me vaya. Y mi amigo Bonilla me convenció de esta, que los trabajadores de las tiendas departamentales, los policías, los guardianes de cualquier lugar, tengan un lugar donde sentarse. Los meseros, que tengan posibilidad de sentarse. Está bien, viendo hacia los comensales, no para acá ni con su celular, pero que se puedan sentar. Por humanidad. Es gente que se va a enfermar de flebitis y de cosas terribles estando más de 8 horas parados. ¿Tú crees que no se iban a hacer caso? Pues por supuesto que no. Que no pasaran los trailers y los camiones pesados en el tráfico, que fuera un horario especial para ellos, que se trabajara en las noches. Que el trabajo, porque la ciudad es una de las ciudades más pobladas del mundo y está muy activa. La señora Sheinbaum, mis respetos, me quisiera parar, pero no sé si voy a tirar algo para decir, porque ha manejado esta ciudad de manera formidable. Falta eso,
que no dejen pasar a los trailers. Y me argumentaban ahí, el que antes era el jefe de gobierno de la ciudad, que pues era por los asaltos y que, bueno, pues que se arregle eso. Exactamente. Pero, por favor, no esos trailers, porque solamente entorpecen, crean un caos mayor y además hay mucha facilidad para tener accidentes. Sí. Entonces, que lo quitaran. Otra era, Miguel, que se puede trabajar desde casa. Un poco lo que nos enseñó la pandemia. Con tecnología. Por supuesto, una señora secretaria puede trabajar desde su casa con su computadora, sus teléfonos y todo, en lugar de salir a ver si llega a la oficina y agarrar el metrobús y toda apretada y entonces todo este caos terrible. ¿Tú crees que me iban a hacer caso? Pues por supuesto que no. O que nos iban a hacer caso porque eran cosas que nosotros proponíamos. Pues innovadoras, ¿no? Innovadoras. Creo que se consiguió algo, pero era terrible ver cómo nos decían que no. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí. Para empezar, yo si no tengo vocación política, estoy muy ocupado. Vamos a ver si más adelante se consigue. Yo espero que más adelante consigan que todos nuestros policías y nuestros meseros y los que te atienden en las tiendas departamentales tengan chance de sentarse. Por humanidad, como bien dices. Sí. Entonces, cosas como esas. Realmente no tenía mucho más tiempo, entonces dije, gracias. Pero ha sido parte de cierta forma esencial. Y ahora, a 4 años del inicio del gran proyecto del presidente de la Cuarta Transformación, ¿qué piensas de todas estas acciones que han venido emprendiendo en materia de infraestructura, economía, bienestar, que ha favorecido sobre todo a la popularidad de nuestro presidente después de un desgaste tan natural de gobernar? ¿Cómo ves todos estos proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador? Para empezar, ni modo que no crezca su popularidad si le vino a dar al pueblo frescura y posibilidades de una vida mejor, mínima. Mínima, pero yo me acuerdo, por eso que te digo de mi conciencia muy temprana, ¿qué es esto de que suben $1 el salario mínimo o $2 y es un gran éxito para... Dices, perdón, $2, yo supe y sabía y sé lo que gana un obrero. Sí. Entonces, ¿cómo le subes $2 cuando el camión cuesta $2 más? O sea, claro. Entonces, claro, viene y hace cosas que ya te decía yo hace un rato caminando. Mis papás no consiguieron verlo llegar a la presidencia. Hubiera sido maravilloso para ellos. Y así, para muchísima gente. Sí. Para muchísima gente de todos los estratos sociales. Años de esperanza, años de lucha. De cambio porque sí, teníamos a puro perverso ladrón, salvo honrosas excepciones. Y hablando precisamente de cambio, ¿qué cambio ve Damián Alcázar de la dictadura perfecta a la Cuarta Transformación? Bueno, para empezar, que ya no contamos con los medios de desinformación y allá, pues Carmelo Vargas se apoyaba y pagaba para que, como lo hacían antes, pagaba para que estos hablaran bien y maravilloso y los llevaran. Hombre, le consiguieron esposa. Te voy a decir una cosa. Una actriz trabajando conmigo me dijo, no me lo vas a creer, Damián, yo hice casting para ver si yo era la esposa. No, le dije, no me digas eso. No me digas eso. Dice, yo hice casting. Y también ella. Y dije, wow. Casting. Y la gente cayó, pero así como... ¿Vendieron la telenovela a la vida política y a la vida social? Y la vendieron por todos lados. Por todos lados. Me quedé... Creo que hay cambios fundamentales. Sí. Yo también desde muy joven, ya estando en la Universidad Veracruzana, que fue mi tercera escuela, digamos, de teatro, viajaba mucho al sureste. Viajaba cada fin de año, yo me iba de vacaciones a Isla Mujeres o a Playa del Carmen, que era maravilloso. Ahorita Playa del Carmen ya es parte de la Ciudad de México prácticamente, ¿no? Con el mismo círculo de violencia y de necesidad y de intranquilidad y de caos. Bueno, me di cuenta clara, también desde muy joven, como todos estos hoteles, resorts maravillosos no son mexicanos. Tienen ahí a trabajadores mexicanos a los cuales les pagan una miseria. Sí. Y además acabaron con la selva. Se adueñaron de las playas.
Y todavía me acuerdo de un político del norte que, qué bueno que ni me acuerdo de su nombre, que decía, esto ya es normal, hay que hacerlo legal. Y empezaron a regalar y a vender. Vengo de la Baja California, pues los norteamericanos son los que se adueñan de todas las playas y los mejores espacios. Y digo, perdón, hay que detener, esto es México. Sí. Ya no te hablo de las minas. Haciendo muchas películas en San Luis Potosí, el estado minero por antonomasia. Estamos orgullosos y dices, ¿y el oro y la plata quién se la lleva? Y los ferrocarriles. ¿Quién se lleva el oro y la plata del país? Se va para otro lado. Y lo que dejan son pulmones averiados, agua contaminada, tierras. Acabaron con el Cerro de San Pedro. O sea, ¿de qué estamos orgullosos? Sí. Hay que estar orgullosos. Y este hombre viene y cambia la tesitura de cómo se lleva un país y dices, perdón, sí, un aplauso y otra vez, chapeau, sombrero, este es un hombre humanista, este es un líder social, este es un presidente que se merecía México desde hace muchos años. Aunque la derecha diga que no, vino a limpiarles la casa. Sí, cómo no. Si ha entrado otro de ellos, yo no sé qué sería ahorita. Yo creo que estallido social y sería un desbalance totalmente en la economía, en la política exactamente. nacional. Y desde que ha propuesto cosas, siempre van en contra, ¿no? El peso va a ser no sé qué, no la banca, no la casa de cambio. La reforma electoral, que ahorita aquí en la Cámara la vamos a debatir, la desinformación. ¿Qué opina Damián Alcázar sobre la reforma electoral que queremos hacer? Yo recuerdo una entrevista que tuviste hace 2 años aproximadamente, que tú ya hablabas sobre una reforma en cuanto al Instituto Nacional Electoral. Ahora, porque están desinformando mucho, están diciendo que lo queremos destruir, cuando en verdad lo queremos robustecer. ¿Qué opinas sobre la reforma electoral? Que como al país hay que limpiarla. Sí. Y que la gente que es totalmente afín a la derecha tiene que salir de ahí. Ahí tenemos que tener jueces imparciales. Y a estos que están, los eligieron los partidos de la oposición. Y por eso los están defendiendo, no por otra cosa. No por otra cosa. Pero te digo, les hace el favor el nuevo presidente de limpiarles el país. Déjenlo que limpie el INE. Va a ser bueno para todos. No lo va a destruir, no lo vamos a destruir. Por supuesto que no lo va a destruir, al contrario, nada más hay que sacar a la gente corrupta, a la gente tramposa. Y ya, que yo no acepte ganar como el presidente, sino porque yo quiero ganar más y me amparo, me parece lo más deleznable, inicuo, feo. O sea, esos tipos no deberían estar ahí, punto. Y esos tipos hablan de democracia. Y se reeligen. Yo fui a la marcha del día 27. Sí. Y fui porque dije, ¿cómo? Los otros marchan para decir, y además en la desinformación absoluta, yo tengo que ir porque hay que dar la cara. Por momentos me quité el cubrebocas y la gente se me venía encima y todo, pero dije, es que así tiene que ser patente. Mi apoyo absoluto, total, inteligente, absolutamente informado de qué es lo que está pasando en el país y consciente de qué país tenía antes y qué país estoy viendo para las futuras generaciones. ¿Qué significó para ti marchar el 27 de noviembre con Andrés Manuel López Obrador? Primero eso, hacer patente mi apoyo a este hombre que solamente los que están desinformados no pueden entender, porque están desinformados. Porque si uno no atiende de voz del presidente lo que se está haciendo, que para eso están las mañaneras todos los días. Después de caminar tantas horas, si yo no podía caminar, yo decía, Andrés Manuel López Obrador no va a poder avanzar. Y llegó. Se aventó todo en las 6 horas. Terriblemente llegó, hizo su informe y hoy en la mañana ya estaba en la mañanera y dices, wow. ¿De dónde saca energía? ¿De dónde saca pila? De la pasión por el pueblo y de la pasión el amor al pueblo. El amor al pueblo y de tratar de solucionar. Para mí fue eso, fue una fiesta también. Y cuando acarreados, perdón, pero mucha gente no tiene cómo venir. ¿Te dieron tu frutzi y tu torta? No, yo lo estaba esperando. Yo también. No, mucha gente no puede venir de San Luis Potosí o de Chiapas o de... Pues entonces le ponen porque quiere venir. Ellos mismos se organizaban, ellos mismos pagaban su boleto de camión y rentaban sus camiones. Te quiero platicar una anécdota pequeñísima, rápida. Yo estaba estudiando en la Universidad Veracruzana y de repente
en toda esta faramalla que se hace para llevar a los gobernadores. Entonces, una cantidad de gente, y se le acerca un muchacho de la Universidad Veracruzana a una señora y le dice, oiga, ¿y usted por qué está aquí? Con su Boeing y su torta, ¿no? Pues que nos van a llevar a ver el mar. ¿No sabes qué cosa? Lucrando con la pobreza de la gente. Qué cosa terrible. Y era eso, regalar láminas, tinacos para el agua. Vengan, voten. Lonas con su cara para después usarlas como techo. Lonas, gorras, ese era acarreado. Aquí yo vi una foto maravillosa que decía, aquí van los acarreados en el metro, un montón de gente en el metro con pancartas y con que viene a la marcha. Esos son los acarreados. A mí me acarreó, por ahí leí un cartel maravilloso que llevaba una chica que decía algo así como, yo estoy aquí estoy acarreado por mi dignidad, por mi vergüenza, por la conciencia que tengo y por la memoria histórica. Por estas cosas estoy acarreado a venir a la marcha. Así. Y aparte vivimos un momento histórico, y yo lo quiero recalcar. En 1821 entró el ejército trigarante a la Ciudad de México, triunfal, dando la independencia a la patria. Después Benito Juárez García entró en 1867 con la restauración de la República, triunfal también. Francisco Ignacio Madero en 1911 con la entrada triunfal de la Revolución Maderista, derrocando al dictador Porfirio Díaz. Y aquel día 27 de noviembre del 2022, Andrés Manuel López Obrador, siendo presidente, ejerciendo como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, no se había visto la entrada triunfal de un presidente con el respaldo popular. Increíble ese momento, ¿no? Y lo vivimos. Hay una conciencia del mexicano que qué bueno que se reavivó. Una de las cosas que me gusta de este nuevo gobierno es que vino unos en contra, otros en pro, pero vino a hacer participar a todos estos borregos que decían, yo ni voy a votar, no me importa, son iguales. Ahora no, ahora todo el mundo está en ojalá que sigan así. Ojalá que sigan así, gane quien gane, porque tampoco es, no, tenemos que ganar. Se gana por convicción y se gana por conciencia, ¿no? Ojalá. Eso me parece maravilloso. La democracia, pero que la oposición tenga proyecto de nación. ¿Van en contra de todo lo que hacemos? Pues es que ¿cómo van a poder tener proyecto de nación si nunca la tuvieron? Y comparado con un líder como Andrés Manuel López Obrador. Lo que pasa es que sí tiene que cambiar, pero ellos son los que tienen que cambiar. Claro. Tener realmente una propuesta y trabajar. Ellos no tienen proyecto de nación. No hay, pero deberían tener. Es muy sencillo. ¿Sí? Que se pongan a trabajar realmente en pro del pueblo mexicano, del país, de sus riquezas. Que no las vendan, no las dilapiden y no se hagan millonarios con él, porque ese no hay ningún proyecto de nación. Esos son los proyectos, eso es saqueo a la nación y eso traición es un saqueo, a la patria. Absolutamente. Sin duda. Bueno, regresando un poquito al tema cinematográfico y siguiendo con nuestras analogías políticas, que está tan interesante la plática, tú, en tu más reciente trabajo, Poderoso Victoria, aquí en la pantalla grande, diste un ejemplo de cuando se quieren hacer las cosas y se tiene un sueño por lucharlo, se pueden alcanzar. ¿Qué mensaje busca transmitir esta nueva película tuya, Poderoso Victoria, al pueblo de México, como lo has hecho en las diversas películas que has... Mira, Miguel, es un poco lo que te decía, yo soy muy selectivo para elegir mis proyectos. Aquí yo leí el cuento, que es una fábula, y realmente el resultado de la fábula, es decir, que las fábulas tienen una... ¿Cómo se llama esto? El resultado, ahorita me acuerdo. Una moraleja, gracias. Es trabajando en equipo, se puede conseguir hasta lo imposible. Sin duda. Y uno de los textos que tiene mi personaje es: lo imposible solo tarda un poco más en conseguirse, ¿no? Pero eso es lo que yo leí. Yo no te puedo asegurar que el creador de este cuento maravilloso, de esta película que es muy bonita, muy bonita, que tiene... ¿Cuándo está en cines? Ya está en cines. Ya está en cines. Que tiene toda la fantasía del cine antiguo y que tiene visualmente es riquísima. Realmente les va a gustar a los niños de 6 años para arriba y a los niños de 96 años para abajo. Poderoso Victoria. El Poderoso Victoria. Él escribió un cuento y el
la audiencia puede tener muchísimas lecturas de este cuento. Okay. No puedo asegurarte que él tenga una postura, no, ahí cada quien, ¿no? Pero la gente sí va a sacar conclusiones. Y eso es lo más importante. Un pueblo que se ve ya, ahora sí que desasido de su tren, pues se va a desbandar, se van a ir. Sí. Y eso es la realidad. Había pueblos en donde cruzaban los trenes y no había carreteras para llegar al pueblo. La única opción era por ferrocarril. La única opción era por ferrocarril. Se murieron todos esos pueblos, se secaron y la gente de ahí se fue a las ciudades grandes o se fue de mojado o se fue al narco. Porque se quedaron sin nada. Prácticamente lo de la película del infierno. Prácticamente. Ahora estamos hablando de otra película. Sí. De eso se habla, de un pueblo que se queda sin trenes porque se acabó la mina, los van a despojar de los trenes y la gente se empieza a ir. Y mi personaje es un líder natural que dice, a ver, yo nací aquí está mi familia, yo también fui niño, yo también me quitaron mi trabajo. ¿Por qué no nos juntamos y hacemos, qué les parece si hacemos un tren para defender el que no les quitaran las vías de ferrocarril, el derecho de vía o como se le llame ahora, ¿no? Derecho de vía. Pues hacen su tren, juntos, todos, con muchísimo esfuerzo, contra todo, porque ahí ya están los corruptos, si estamos hablando de la época de Tata Lázaro, ya había corruptos ahí que se querían enriquecer vendiendo todo el hierro de las... O sea, y eso tú lo puedes ver en la película. Entonces, no tiene nada que ver, no es una propuesta, simplemente tú tienes un cuento interesante y de ahí sacas conclusiones, ¿no? Como leer El Quijote de la Mancha, mira nada más hasta dónde lo mandé, poderoso Victoria, que tú lees El Quijote de la Mancha y es la sabiduría, la sabiduría absoluta, sí. En este caso, pues, del hispanismo, ¿no? Ahora, en El Poderoso Victoria, como bien lo dices, se toca el tema de los ferrocarriles. ¿Qué opina Damián Alcázar del Tren Maya y de esta propuesta que tenemos aquí en la Cámara de Diputados del regreso del tren de pasajeros a México? Creo que uno de los errores, por llamarle así, o de los detalles que olvidaron, fue informar a la gente. Lo que pasa es que también aquí estoy en tu oficina, ¿por dónde chingados vas a informar a la gente de lo que estás haciendo? Sí. Entonces, claro, había desinformación absoluta. Ay, se va a acabar la selva, están destruyendo los cenotes, están Yo te hablaba de cuando viajaba al sureste y que se acabaron las selvas, se agarraron las playas, quitaban los vestigios mayas y se los llevaban a sus ranchos o lo que tú quieras, ¿no? Que nadie nunca dijo nada. Y se sigue haciendo en muchísimas partes del país. Y ahí los desinformados, sí, yo los entiendo. Si yo estoy desinformado, sí digo, ¿cómo? Te van a deshacer la selva, ¿no? ¿Cómo? Van a matar a todos esos animales, van a deshacer la selva. Cuando ya sale esta protesta, evidentemente empiezan a informar con mucho más transparencia, claridad y en grande de qué se trata. Y hay especialistas que están cuidando perfectamente cómo, por dónde están salvando los vestigios mayas. Los pasos naturales. Pasos naturales, que eso... Y qué bueno. Y yo vengo ahorita, prácticamente hace 15 días estaba yo en la Baja California. Y allá pensando yo solito decía, yo pondría un tren desde Tijuana o desde San Diego, para que los gringos se suban también, hasta Los Cabos, tocando todos los puntos maravillosos que tiene esa península, que es extraordinario. No sé si conoces, pero todos los mexicanos deberíamos conocer. Sí, sin duda. Y el tren sería formidable para conocerlo. Y te llevarían a Valle de Guadalupe si eres buen catador, o te llevarían a Mulegé, o te llevarían a comer delicioso, y meterías a ese estado en una bonanza económica tremenda, que necesita. Sí. La necesita, y el desierto es hermosísimo. Sin duda. Con muchísimas variantes que uno, si es observador, disfrutas las noches ahí estrelladas. Los hoteles podrían crecer económicamente, y evidentemente cuidando por dónde pasa el tren, de dónde, sin destruir. Ahora, Europa, Asia,
Todos se interconectan. Todos los países del mundo tienen una vía ferroviaria formidable de pasajeros, de carga. ¿Por qué en México no? Porque a un idiota se le ocurrió venderlos. Y después fue a trabajar para ellos en el extranjero. Estamos hablando del mismo. Del mismo. Ernesto Zedillo, si nos está escuchando, está el pueblo mexicano dolido, la verdad. Muy dolido. Muy dolido. Nos desalojaron de las vías férreas. Y ahora privatizaron y no tenemos transporte ferroviario de pasajeros. Y estábamos acostumbrados a quedarnos callados. Sí. Solamente algunos decían, ¿cómo? ¿No? Ahora, ojalá que así siga el pueblo mexicano, atento y combativo, en pro o en contra, no importa, pero que esté activo. Informado, porque los desinformados... Sí, cómo pesan. Sí. Ahora, esta propuesta que tenemos del regreso del tren de pasajeros la estamos impulsando con toda la fuerza, pero vamos en contra de muchos poderes, desafortunadamente. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador no puede con todo. Él empezó la gran transformación, nos va a dejar 2,000 kilómetros ferroviarios modernos. A la siguiente presidenta de la República o lo que sea, ¿qué mensaje le darías para que regresen esos trenes de pasajeros a la nación? Al presidente o a la presidenta, que yo creo que va a ser una mujer o un hombre formidables, va a tener que continuar con esta transformación y esta limpieza del país y levantar a los estratos más pobres hacia arriba. Sí, el tren es maravilloso. En cuanto la gente disfrute del tren de la Ciudad de México a Toluca, se va a dar cuenta. Claro. Y que luego haya un tren que nos lleve al Felipe Ángeles, va a estar maravilloso. Sí. Y cuando disfrutemos de los viajes por el sureste en esa maravilla que va a ser el tren. Y creo que el tren transísmico también va a ser de pasajeros también. Sí. No estoy muy enterado sobre eso. Creo que será de carga. Y también de pasajeros. Tiene que haber de pasajeros. Sí. Habrá una corrida o dos, pero habrá. Sí. Yo he disfrutado mucho el tren. Lo disfruté aquí en México. Viajé muchas veces al puerto de Veracruz en tren y era maravilloso. Maravilloso, de verdad. Te ibas dormido y despertabas en el puerto, decías, wow. Sí, y además te podías ir cómodamente o te podías ir en segunda clase, en primera clase, donde tú pero quisieras. Llegabas. Y mucho más barato que en avión. Sí. O que en los autobuses, que ahora si vas a Veracruz dices, Dios mío, pero ¿por qué tan caro el autobús? O sea, obligas a la gente a que gaste lo que no tiene en transportarse. O no va. Y la economía se está... Como en el cine. Sí. No vas al cine. Sí. El cine, le meten muchísimo dinero al cine mexicano. Tenemos más de 70 películas al año y el público puede ver 5 y no está acostumbrado a ver cine mexicano porque le venden pura basofia gringa. Y entonces ves 5 películas y todo lo demás se pierde. Necesitamos pantallas, necesitamos cinetecas en todo el país. Ese es el respaldo que necesitamos del gobierno. Pero yo sé que hay prioridades en este país. Primero, que nuestra gente coma y que eleve su estatus, aunque sea un poquito, su calidad de vida. Y luego ya veremos el cine, que además es carísimo. Sí. Carísimo no solo de hacer, de ir al cine. También. Un obrero no puede ir al cine con su familia. Ya no te digo un campesino. Jamás va a ir al cine ni va a llevar a sus niños al cine. Entonces, ¿qué están peleando los compañeros míos que dicen, no tenemos apoyo? Apoyo hay. Pero donde lo requerimos realmente, y eso se los quiero hacer saber a todos, es en pantallas. Todo el cine que tenemos que venderlo para que se recupere, para ser autosustentables, porque de eso se trata. No de gastarnos un dinero que no hay en el país en hacer... Y más con tantas necesidades. Con tantas necesidades. Así pero es. Perdón, No, es que qué interesante la va, querido. Y también, a ver, estoy seguro, muy seguro, que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador está viendo esta entrevista. Si lo tuvieras enfrente, que lo tienes en este momento, ¿qué le dirías? Yo le daría un abrazo y le diría... yo no sé si estás enterado. Él dijo, Damián Alcázar es el mejor actor. Claro que sí. Yo lo dudo mucho. Pero lo que no dudo es que él es el mejor presidente que hemos tenido en muchísimos años. Pero le diría, siga, ya vio, el día 27 lo vio, tiene el apoyo del pueblo. No se preocupe por los que no tienen un proyecto de nación. Tendrán que hacer un proyecto de nación. Usted va muy bien. Y yo estoy seguro que la gente que está alrededor de él, ojalá no le pase como a Correa en Ecuador, la gente que llegue después de él al relevo,
ojalá que también siga. Puede ser de manera más radical, porque a mí me parece que hay un hombre también que es un gran mexicano y un valiente, que es Noroña. Sí. Pero también puede ser la señora Sheinbaum, que otra vez me quito el sombrero, que es muy tranquila, que es bajo perfil, pero que es efectiva y que es una científico y que es... O sea, entonces yo creo que va a dejar el camino listo para que los demás continúen con sembrar, construir y disfrutar la democracia real y verdadera. Democracia de todo tipo. Porque la democracia se alaraquea mucho, pero cuando tocas la democracia económica, ahí sí se cierran y dicen, no. El dinero es para nosotros, la democracia. La reforma del INE. Ahí está. Están asustados. Exactamente, están asustados con la reforma del INE. El INE, pues nada más se trata de ahorrar. ¿Por qué tan caro? De las democracias más caras del mundo. Somos el país más caro en democracia. Dice, ay, ¿cómo pagamos más? ¿Qué cuesta más mi voto que el de un gringo? Qué cosa rara, ¿no? Sí. Y allá son más. Y son muchísimos más. Entonces me parece que hay que limpiar la casa por ahí. Ahora, estimado Damián, ¿ves que la Cuarta Transformación llegó a México a romper paradigmas y lo sigue rompiendo? ¿Tú crees que romperá un nuevo paradigma y la Cuarta Transformación guiará a nuestro país a tener a la primera mujer presidenta de la República de nuestra historia? Estoy seguro. Porque además, no me lo van a creer, pero a partir de este sexenio, la mujer está mucho más empoderada en la sociedad, en la política, en la economía, en el país. Nada de que lo que dijo aquel otro idiota que tenemos lavadora de 2 patas, o sea, de 2 piernas, perdón. No, nunca dijo perdón. O el otro que dijo la señora de la casa y no sé qué tanto. Yo no soy la señora de la casa, no sé cómo está la tortilla. Yo leí, ¿cuántos libros? La Biblia. La Biblia, ¿no? ¡Ta madre! Deberían estar avergonzados, perdón. Pero bueno. Querido Damián, muchísimas gracias por habernos acompañado a esta espectacular emisión de Un Café Político. Y yo no quiero que termine esta entrevista sin antes regalarte este pin que me lo dio el mismísimo gobernador Sánchez. Y sé que te traerá mucha suerte. Hombre, caray, mi querido Pedro. Pedro Armendáriz, gran actor. Está padrísima. No, está padrísimo. Muchas gracias, en verdad es un honor. No, ya fuera de broma y de esa... Gracias. Esa de que retomamos aquella escena de... Me lo voy a poner en un sombrero. Ahí sí me lo voy a poner. No, con mucho cariño. Te agradezco. Y nada, al contrario, gracias por estar aquí. Te apreciamos muchos mexicanos, te admiramos y sobre todo estamos muy contentos de que sigas haciendo ese gran trabajo, esa gran actuación y sigas poniendo el nombre de México en alto. Muchas gracias. Tu abuela, una belleza espectacular. Gracias por recordarlo. Gran mujer en el cine mexicano. Muchas gracias. Después ya supe que en la política, tu papá también. Muchas gracias. Que yo los vi en el cine, mucho. Los vi en el cine. Muchas gracias, querido Damián. Pues aquí estamos. Damián Alcázar, el gran Damián Alcázar. Muchas gracias. Que sea la primera de muchos Café Político. Gracias. Hasta luego, pues esta fue una gran emisión de Café Político. Estamos muy contentos y no se pierdan los siguientes capítulos. Hasta luego y muchas gracias.